Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 17 al 24 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El rebaño y su futuro. El rebaño y su futuro. Recuerden que leemos primero en Reina Valera 60 y luego en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Ezequiel, capítulo 34, versículos 17 al 24. Dice la Reina Valera 60. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice: En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo: Juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? También tienen que pisotear lo que queda. ¿No les basta con beber el agua cristalina? También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado, y beber el agua que han ensuciado? Por tanto, esto dice el Señor soberano: Sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. El rebaño y su futuro. La condenación de algunas ovejas por su mala conducta. Cuando los líderes abusan de su alta vocación, los individuos empiezan a abusar unos de otros. Dado que los pastores de Israel no estaban protegiendo a su pueblo, el Señor tenía que asumir el papel de juez. Si no somos buenos pastores de nuestra familia, de nuestro país o de nuestra congregación, podemos esperar que nuestra colectividad, nuestros familiares y el resto de la congregación comience a pisotear los pastos, enlodar el agua y atropellar y aprovecharse del débil. Los seres pecadores hacen esas cosas y no se les guía constantemente al Señor y a sus caminos. Esta es la obligación de los que están en posiciones de liderazgo. Aquí está también el punto culminante de este capítulo.
dado que los pastores de Israel no habían estado interesados en proteger el bienestar del pueblo de Dios, el Señor prometió enviar a un pastor que lo haría. Este sería su siervo David. Puesto que el rey David había fallecido más de 400 años atrás, esta es una referencia al Mesías que vendría del linaje real de David. Este nuevo hijo de David traería paz y unidad, tal como David lo había hecho, a la tierra plagada por la guerra y la disensión, por esta oposición. Bajo su reinado la gente viviría bien. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento sabemos que Jesús de Nazaret era de la casa y el linaje de David. De hecho, el ángel le había anunciado a su madre que su hijo iba a ocupar el lugar de David. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. La profecía de Ezequiel nos recuerda al buen pastor, al pastor espiritual, a Jesús el Salvador, que se describió a sí mismo en estos términos: yo soy el buen pastor. Como buen pastor, Jesús da cuidado espiritual, alimento y protección. Cuando la gente que escuchaba a Ezequiel oyó estos versículos, recibió el consuelo de saber que el Señor tenía el príncipe pastor especial que iba a reinar para siempre y los cuidaría. Era obvio que los oyentes, que ese pastor prometido debía ser más que un simple ser humano, tenía que ser Dios. Muchos años más tarde, Jesús se identificó como el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando dijo que era el buen pastor, sus oyentes entendieron claramente que les estaba diciendo que Él era Dios. Y se nos narra que cuando dijo esto, los oyentes levantaron piedras para apedrearle. La muerte por lapidación era un castigo judío antiguo por blasfemar. Sin embargo, el tema que revisamos aquí nos hace regresarnos al juicio. Pero esta vez no es a los líderes políticos, a quienes se dirige el profeta, sino al pueblo de Judá mismo. Ezequiel abandona la metáfora del pastor, en cambio usa la imagen de animales débiles y fuertes en un rebaño. Porque el profeta sabía que el liderazgo político de Judá no era su único problema. Hubo grandes injusticias que fueron producto de la sociedad estratificada de Judá. La gente de medios no se contentaba con consumir simplemente la mayor parte de los recursos de la nación. Hicieron imposible que los pobres se beneficiaran de los pocos recursos que los ricos no disiparon. Una de las razones del fracaso del sistema político de Judá fue la debilidad de su tejido social. Las divisiones dentro de la sociedad judía hicieron imposible que Judá resistiera las presiones políticas y militares que tuvo que enfrentar. Desde una perspectiva histórica, tal vez era inevitable que un pequeño estado nacional como Judá cayera ante el expansionista imperio neobabilónico bajo Nabucodonosor. Las serias divisiones sociales dentro de Judá hicieron mucho más fácil para los babilonios completar su destrucción de Judá. Dios promete juzgar aquí entre las ovejas débiles y las fuertes, entre el gordo y el magro. La clara implicación aquí es que Dios hará posible que los débiles sobrevivan, poniendo fin a la dominación de los fuertes. Dios siempre se pone de lado de los débiles contra los fuertes, porque los fuertes han sido culpables de explotación. Hicieron imposible que los débiles disfrutaran incluso de una pequeña fracción del pasto que debería estar disponible para todos. Hay un cambio entonces abrupto de la promesa de que Dios juzgará entre ovejas y ovejas, al nombramiento de David para apacentar el rebaño de Dios. Aquí hay una reversión al tema del capítulo 34 en los primeros versículos.
que asume que Dios delega el papel de pastor a los seres humanos. Esto está en desacuerdo con la afirmación del versículo 11 al 15, igualmente del capítulo 34, de que Dios asumirá el papel de pastor personalmente. La delegación de esta responsabilidad a los seres humanos cesará. Aquí Ezequiel imagina un David del futuro que será el pastor del rebaño de Dios. El poeta afirma que Dios es el único pastor para el rebaño de Dios. Aparentemente, Ezequiel creía que el futuro que Dios tenía reservado para Judá implicaba la reunificación con Israel. Aunque el primer David gobernó sobre un Israel unido, la unidad no sobrevivió mucho después de la muerte de Salomón. También el profeta pudo haber estado al tanto de la tradición que encontró expresión en el segundo libro de Samuel capítulo 7, que declara que no debía haber límite temporal para el gobierno de la dinastía davídica. Está el texto esperando la restauración de la dinastía davídica o el surgimiento de una figura davídica ideal en el futuro. Es difícil por cuál inclinarnos, por cuál es la interpretación correcta. Solo hay otros dos pasajes en la Biblia hebrea que se refieren explícitamente a un futuro David. Oseas capítulo 3 versículo 5 y Jeremías capítulo 30 versículos 9 y 10. El mesianismo llega entonces a su plena expresión en la literatura judía producida entre los dos testamentos. Lo que es de particular interés aquí es el título que Ezequiel le da a este futuro David. En Ezequiel 34:24, el profeta no lo llama rey, Melech, sino príncipe, Nasi. La mayoría de los comentaristas no encuentran esa diferencia en la terminología crucial. Aún así, puede muy bien dar una idea de la visión del profeta del papel que el futuro David juzgará en el Israel restaurado. No será un típico monarca antiguo del cercano oriente, sino el siervo de Dios que preside el reino que Dios gobierna. Este David, como siervo de Dios, tiene una cierta libertad en el cumplimiento de sus responsabilidades. Sin embargo, sigue siendo alguien que pertenece a su maestro y que por lo tanto está comprometido con la obediencia. El hecho de que el profeta evite el término rey al hablar sobre el futuro David no implica necesariamente un tipo de degradación del rey. El nazi de Ezequiel será exactamente lo que David y el resto de los reyes de Israel deberían haber permanecido, los siervos de Dios. Al asegurar la fidelidad de Israel a Jehová, el nazi cumplirá su destino más elevado. Dios los cuidará con justicia. No permitirá que se rebelen ni aparten del camino indicado. Castigará a quienes pensando en sí mismo roben a los demás. Hará justicia a quienes maltraten a los más débiles. Asimismo nombrará un nuevo pastor, quien será un pastor verdadero. Este servirá fielmente a Dios y los gobernará con justicia. Jehová el Señor también salvará a sus verdaderas ovejas de los falsos pastores que son crueles y egoístas. Mi siervo David, dice en los versículos 23 y 24, se refiere directamente al Señor Jesús, descendiente de David. Toda la nación parecía ser rebaño del Señor, pero había caracteres muy diferentes. Él sabía distinguir entre cada uno de ellos. Por buenos pastos y aguas profundas se representa la palabra pura de Dios y la dispensación de justicia. Puesto que algunas ovejas habían sido egoístas, alimentándose a desventaja de las otras, que en consecuencia se ponían flacas, Jehová las condena, diciendo que juzgará entre ellas y las flacas. Dice el Señor, juzgaré entre una oveja y otra. Algunas han saqueado más que otras. Aquí también se encuentra entonces la situación del juicio del rebaño. Podemos pensar
en que las cualidades morales del pastor influyen en el rebaño. Los líderes de Israel habían fallado, no solo en cuidar a su pueblo, sino también en dar ejemplo que los motivara en su conducta. Sin embargo, esto no quita la responsabilidad de las ovejas, de manera tal que el pasaje se dirige a ellas y al compromiso que deberían tener. El texto comienza mencionando la necesidad de un juicio entre ovejas. El versículo comienza hablando del rebaño, término genérico, para luego referirse a cordero y carneros, los machos de cada una de las especies. Cambia de la comunidad a los individuos. El uso de estas dos especificaciones que parecen indicar luchas de poder muestra que internamente había dificultades. Por eso es necesario que Dios mismo intervenga, dado que los animales robustos abusaban de los débiles. El texto termina con una nueva afirmación de la obra de Dios a favor de su pueblo. Esta afirmación contiene una promesa, pero al mismo tiempo una advertencia. Ellos podrían estar tranquilos de que la presencia de Dios en medio suyo evitaría que se repitan los abusos, pero esa misma presencia servía de advertencia contra su forma de vida. El profeta tiene este mensaje para el rebaño. Dios le había ordenado hablarles tiernamente y asegurarles de la misericordia que les tenía reservada. Pero ahora se le ordena hacer diferencia entre lo precioso y lo vil. Entonces les da una promesa acerca del Mesías. En cuanto al Mesías mismo, sabemos que será comisionado por Dios. Suscitaré, dice versículo 23, para ponerlo al frente de ellas a un solo pastor. Él es el gran pastor de las ovejas de Dios, el único que puede hacer y ha hecho por sus ovejas lo que nadie jamás hizo ni pudo hacer, morir por sus ovejas y alimentar de su misma vida a sus ovejas, las de lejos y las de cerca, hasta hacer de todas ellas un solo rebaño. En cuanto a las frases a mi siervo David será príncipe en medio de ellos. No el rey David resucitado, sino el más grande descendiente de David, el Mesías, Jesucristo. Todo esto nos lleva al contexto, a la lectura de este anuncio de la venida del gran pastor. El profeta anuncia que Jehová despertará sobre su rebaño otro pastor, su siervo David. Y así como sabemos que David ya estaba muerto a estas fechas, es evidente que se trata de una tipología. David es tipo de otro pastor que se levantará, quien apacentará el rebaño de Jehová al gusto divino, en quien nosotros vemos al Mesías. La advertencia entonces se torna en una promesa para el futuro. El Señor no solo salvará a sus ovejas, sino que también levantará a su siervo David para que la apaciente y hará un pacto de paz con ellas. Como en otras profecías, el nombre es simbólico. La referencia a David no significa que el antiguo rey David sería literalmente resucitado y establecido como gobernante. Su valor primordial es que el futuro gobernante tendrá los atributos ejemplares de David, alguien en quien el Señor se deleitaba y que triunfaba sobre los enemigos de Israel. Desde la perspectiva del desarrollo textual, el capítulo toma una nueva altura. Para una comprensión cabal de cómo se desarrolla el pensamiento, se debe recordar la secuencia. Comienza con el juicio de los pastores, luego contrapone con Jehová como el pastor, e inmediatamente después le sigue el juicio sobre el rebaño, para ahora dirigir la atención a mi siervo como solución a todos estos problemas. Este es un pasaje mesiánico, una primera lectura de todo el texto, especialmente los versículos 23 y 24, mostrará un paralelismo con el ministerio de Jesús que impresiona.
El pastor que Jehová levantará tendrá muchas características. En primer lugar, es Dios quien toma la iniciativa de levantar al siervo que necesita. No surge de acuerdos humanos ni por sucesión dinástica. Es quien Dios ha escogido, es quien Dios ha designado. En segundo lugar, será siervo, lo que desde el comienzo enfatiza el aspecto de servicio. No se sirve de las ovejas, sino que sirve a ellas. En tercer lugar, el texto lo llama mi siervo David. Esto quiere decir que tendría un liderazgo al estilo David. Se puede mencionar muchos de los defectos de David, pero no se puede negar su patriotismo, su sinceridad y su búsqueda de una relación íntima con Dios. En cuarto lugar, el texto dice, yo levantaré. El término hebreo usado aquí tiene el sentido de no solo levantar, sino permanecer firme. El pastor que se levanta tendrá la fuerza necesaria para la tarea que Dios le ha encomendado. En quinto lugar, se dice que será un solo pastor. La palabra tiene el sentido de único y muestra la singularidad, la diferencia entre este pastor y los que existieron antes. Los pastores que existieron antes trabajaron para su beneficio y sin tomar en cuenta las demandas de Dios. Este será único, no solo por las características internas, sino por su única relación con su Señor. En sexto lugar, desarrollará su ministerio en medio de ellos. El énfasis se encuentra en la identificación del pastor con el pueblo al que debía servir, a pesar de tener una característica especial, divina. El pastor estará entre el pueblo, es decir, se le suma una característica humana. Y por último, séptimo, se afirma que éste apacentará las ovejas, algo que se había mencionado en el pasaje anterior que iba a hacer Dios. Se trata de un apacentar y cuidar que permanece en el tiempo, que se cumple hasta las últimas consecuencias, que es lo que Dios ha encomendado. Los malos pastores tenían 7 acciones negativas y Dios realizó 7 acciones positivas. Se ha dicho que este texto se puede aplicar directamente al Mesías, a Jesucristo. Por otro lado, el tipo de ministerio mostrado en este pasaje como el ministerio de Jesús debía servir de modelo al ministro cristiano. Cuando se tiene una oveja perdida, el pastor sale a buscarla. Él hará eso por la nación de Israel y lo hará por la iglesia hoy. Cuando nuestro Señor contó la parábola de la oveja perdida, ese pastor tenía 100 ovejas y una oveja se perdió. ¿Qué hizo el pastor? ¿Se olvidó de esa oveja? Dijo, bueno, si un pequeño quiere huir, está bien. Después de todo, 99 ovejas es un número bastante bueno para llegar a casa. No, ese pastor dijo, comencé con 100 y voy a regresar con 100. Nuestro pastor es maravilloso y va y busca a la extraviada. Va y busca a quien está perdido. El Señor prometió poner sobre sus ovejas un solo pastor. Jehová sería su Dios y su siervo David sería príncipe. En vista de las promesas que Dios mismo pastorearía a sus ovejas y las promesas de que su siervo David las pastorearía, parece claro que un Dios hombre está a la vista. Quiso decir algo profundo Dios con este mensaje, sin lugar a dudas. Un mal pastor no solo es egoísta, sino también destructivo. Un ministro que enturbia las aguas de los demás al crear dudas innecesarias, enseña ideas falsas y actúa de manera pecaminosa que destruye el alimento espiritual de su rebaño. En contraste con estos pastores malvados del pueblo de Dios, Dios enviaría a su pastor perfecto, el Mesías, mi siervo David, quien cuidará de satisfacer cada una de las necesidades de su pueblo
y establecerá un reino perfecto de paz y de justicia. Paz aquí significa más que ausencia de conflictos. Es contentamiento, satisfacción y seguridad. Así que finalmente vemos el rebaño y su futuro. Y aunque el capítulo 34 está dominado en su totalidad por la metáfora pastoral del pastor, el enfoque del profeta oscila hacia adelante y hacia atrás como un péndulo entre la crisis inmediata a través de la cual vivió y el futuro más lejano que esperaba. Ezequiel comienza con una declaración de juicio contra los pastores y aquí nos regresa al presente y describe el juicio de las ovejas. Para eso, a su vez, mueve su atención hacia el futuro y la restauración completa del pueblo de Dios. El péndulo oscilante del tema del profeta es una ilustración en parte de la inmensa lucha de fe que se está librando dentro de él. La proclamación del juicio en el momento del colapso de Jerusalén es un indicador de lo que sería el futuro. No habría un futuro brillante para el pueblo elegido que había fracasado tan miserablemente en su llamado. Así, esta pintoresca metáfora del profeta pone de manifiesto crudamente la perversidad latente de la naturaleza humana. Primero está la codicia. Empujamos y empujamos, usando todas nuestras fuerzas para empujar a un lado a nuestros semejantes con el fin de lograr nuestro objetivo. Y habiendo logrado el primer objetivo, el descubrimiento del poder conduce a un giro espectacular. Obtuvimos lo que queríamos porque éramos fuertes, pero la misma fuerza podía impedir que los débiles obtuvieran lo que querían. Entonces, habiendo participado al máximo, destruimos lo que queda para negarlo a otros. Tal comportamiento se puede ver a veces entre los niños en sus estados de ánimo menos agradables. Es igual prevalentemente entre los adultos, pero como la mayoría de los males adultos comúnmente está cubierto con racionalizaciones sofisticadas, pero muy bien encubiertas, nuestra codicia y perversidad no pueden permanecer ocultas para siempre. Yo mismo juzgaré, dice el Señor. Este es el final de aquel rebaño. Los gobernantes ya habían sido juzgados, pero las ovejas mismas no estaban libres de culpa. Había fuertes y débiles, y las fuertes también habían explotado a las débiles para obtener ventajas personales. Así que cuidemos nuestros actos, cuidemos nuestro proceder, cuidémonos de no llegar a estas instancias, porque también será demandado de nosotros nuestro comportamiento. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites pasar juntos, este tiempo que nos permite, Señor, tomar tu palabra y tener este tiempo devocional, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable, Señor. Y gracias porque también nos permites humildad y discernimiento para poder, Señor, llevar a diario el testimonio que es necesario también en nuestras comunidades, en los lugares donde nosotros nos manejamos y nos dirigimos. Señor, te pedimos ahora que nos bendigas, que nos guardes el resto del día y que nos permitas, Señor, alabar y bendecir tu nombre en todas y en cada una de las cosas que podemos hacer. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.